Bueno, estuve revisando los trabajos, ustedes ya vieron que le he contestado a cada una de ustedes los trabajos que han presentado. Todos los trabajos están bien. Hay errores, como todos podemos tener errores, pero errores conceptuales, y a veces en un paciente, ahora vamos a ver lo que son los signos vitales, ustedes van a decir que lo que yo le pongo en la respuesta es una respuesta a un paciente determinado, que yo tenía ahí en el tintero. Entonces lo puse, y bueno, pero me pareció que las respuestas que dieron a con distintas patologías estaban muy bien, ¿sí? Más que menos, es decir, un paciente, y ahora vamos a ver lo que son los signos vitales, y ustedes van a decir que es lo que la respuesta que le di concuerda a lo que en realidad es un signo vital. Entonces, cada uno de nosotros tenemos los signos vitales que no son los mismos ahora que estamos enfrente de la pantalla escuchando esta charla, esta clase, que lo mismo que estando tomando mate con el esposo o con la esposa, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo verla a Sofía con la bebé que verme a mí, que soy feo. Entonces las cosas son, la bebé tiene otros parámetros, entonces da otra tranquilidad. Entonces todas esas cosas sirven para que uno esté bien. Los signos vitales son para controlar que todo esté bien. Lo que sí les digo, hay 11 alumnos que todavía no me entregaron los trabajos, ¿sí? Esos 11 alumnos, todavía, es decir, el tiempo le puse un día determinado, pero ustedes pueden seguir entregando los trabajos, ¿sí? Hasta el fin de semana, este fin de semana que tenemos fin de semana largo, no hay problema, ustedes entreguenlo, ¿sí? Lo que yo quiero tener son todos los trabajos, y faltan 11 nada más. Pero también hay personas que no estuvieron presentes, como ustedes, si alguna de ustedes sabe de Amadei. ¿Saben algo de Amadei? Profe, es Sí, una profe, compañera ahí que está está cursando, trabajando en la campaña de trabaja... vacunación. Bueno. Pará, Vani, decime vos. Vanina. Tamara es una compañera nuestra que está trabajando en la campaña de vacunación en el turno tarde. Se engancha, pero bueno, nada. O sea, sigue todas las clases, pero no puede, Pero no puede estar conectarse al Zoom. Al Zoom, está bien, no hay ningún tipo de problema. Yo lo que pero igual no me entregó el trabajo. Si ustedes les pueden decir que me mande el trabajo, así yo ya tengo, aparte de ya tener el justificativo que ya está trabajando en la campaña de vacunación, que me mande por lo menos el trabajo. Bueno, Andrada, yo ya le digo. por favor, Andrada también. Andrada no debe tener el mismo problema. Profe, sí. Andrada está con COVID y tiene a la mamá muy grave y al marido también. Andrada, me suena esa chica Andrada, porque creo que me habló, porque ella estuvo presente, fue una chica que me dijo... Sí, de Rodríguez, que contó la situación del marido. Ah, sí, ya está bien, Es ella. Ahí está. Yo me pongo todo grabadito acá. Cruz, María Fernanda, también necesito que me mande el trabajo. Espero que anotamos a Mundín, si no después me olvido. Cruz también, necesito que me mande el trabajo. Galván, Gabriela también. García Segura, que no la veo todavía hoy, pero va a llegar seguramente un poquito más tarde, porque está. Es decir, esto no quiere decir que van a tener la materia desaprobada o van a tener una mala nota. Es decir, yo sé que hay mucha gente que está trabajando en los vacunatorios, como puede haber sido García Segura, que se conecta más tarde. Después, Gómez Lilian
Lilian Melina. Es una chica que está recursando. No la conocen. Solo decir, bueno, esa me voy a ocupar yo de mandarle un mensaje. Voy a anotar el lápiz. Ahí está. Después, Lorenzo Mariela. También debe tener algo por el estilo. ¿Sí? Ah, no, yo, profe. Ahí está. ¿Qué pasó que no me mandó el trabajo, Lorenzo? La verdad se me pasó, profe, no le voy a mentir. Por favor, no le pido me pasó, mucho. Hoy lo hago y lo entrego. Por favor, es para tenerlo, porque con eso tenemos, yo puedo presentar en zona séptima a mi coordinadora, que es la licenciada Celeste, es decir, cómo están trabajando, ¿sí? ¿Se entiende? Yo presenta, sí. Usted estuvo presente, por eso me extrañó que no lo mandara. Después, Medina. Sí, se me pasó. Medina. Bueno, tenemos el mismo problema, que tenemos que buscar a ver quién es. Miño, que no la estuve viendo. A Miño. ¿Saben algo de Miño? Sé que tenía unos problemas con temas familiares de la familia del novio, había fallecido la suegra, pero no sé más nada. Bueno, vamos a tener que ubicarla. Farías, ahí la veo a Farías Débora. Necesito decir, usted, las 2 clases anteriores estuvo en adulto mayor, séme sincera, ¿eh? La clase anterior del martes pasado me acuerdo que estuve, pero la primera no me acuerdo ya. Bueno. Ya pasó mucho. Pero hace 15 días nomás. Sí, bueno, ya estoy. Tenemos muchos problemas, está bien, no hay problema. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. A ver, seguimos con Medina. Miño, bueno, a Miño que no la veo, no la he visto todavía en ninguna reunión. Le voy a preguntar a la profesora de práctica profesionalizante a ver si ella tiene alguna novedad. Después, Romero, Sofía. ¿Qué pasó, Sofía? No podía conectar el micrófono. No, profe, recién lo estaba haciendo, se me había pasado también, pero recién lo estaba haciendo. Mándemelo, así que yo lo tengo. Y Suárez Erika. Son las únicas que me faltan, esas son las personas que me faltan, más allá de las otras que tienen justificada como Andrada, que después lo pediremos más adelante. Así que bueno, tenemos que tener los trabajos realizados para poder presentar la nota, porque es dentro del cuatrimestre necesitamos 2 notas, ustedes saben. Ya sabemos que tenemos, ¿cómo se llama? Los parciales, pero ahí siempre nos piden a nosotros una nota de refuerzo, porque o para justificar que estuvieron presentes, entonces hay que presentarlos sí o sí los trabajos. Es lo que me exige zona séptima, lamentablemente, pero bueno. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de lo que son los signos vitales. Ustedes ya estuvieron buscando lo que son los signos vitales. Y están, ya les digo, los trabajos están todos muy bien realizados. Es decir, más o menos, uno mismo a la mañana se levanta con una temperatura de 36 grados y dentro de a los 15, 20 minutos tiene 36,6, cambia continuamente porque el andar, que uno empieza a caminar, empieza a funcionar, entonces los parámetros normales, es decir, cuando yo hablo de parámetros normales y cuando ustedes tenían que hablar de parámetros normales, se tiene que poner como muchos lo hicieron, ¿no? Es decir, solamente, y es un error, lo tuvieron todas prácticamente, cuando ponemos los parámetros normales de la presión arterial, ¿sí? Ponemos 120/80. Eso no es un parámetro, ¿sí? Eso es una presión arterial. Es un punto dentro de lo que es normal. La presión normal, ¿sí? Se tendría, y hay otro error que después lo voy a comentar, la presión normal
es entre 80 y 120, o entre 80 y 84, y entre 120 y 129, la alta, ¿sí? Así es como es. ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. La presión mínima está entre 80 y 84, ¿sí? Lo que dicen los libros, ¿no? De milímetros de mercurio, y entre 120 y 129 de milímetros de mercurio. Es decir, esos son los parámetros. ¿Por qué parámetros se les llaman? Porque hay una base, es decir, porque si yo tengo 119 de presión, 119 milímetros de mercurio, voy a tener presión baja, no. Si voy a tener una presión, está normal, pero tengo un parámetro donde puedo moverme, ¿sí? Igual que la frecuencia respiratoria. Ustedes pusieron todos muy bien, entre 14 y 20. Es decir, la frecuencia es entre 14 y 20, entonces tenemos ese margen de poder manejarnos. Es decir, tampoco vamos a tener 21 de frecuencia respiratoria y vamos a estar disneicos. ¿Tenemos una respiración acelerada? Sí. ¿Sí? Pero tenemos esa frecuencia, ese tipo de escala para poder movilizarnos, para poder decir que el paciente está estable. La cardíaca, como todos pusieron, la gran mayoría, más o menos, es entre 60 y 100 latidos por minuto, que está todo bien. Igual que la temperatura. La temperatura que nosotros trabajamos es temperatura entre 36 y 37.4. No vamos a decir que una temperatura de 35.8 va a estar atérmico, ¿sí? Está normal, porque está más aproximado a 36 que a 35, que sí ya ahora vamos a ver cuando hablemos de la temperatura, cuáles son los valores reales, o cuáles tenemos que tener más en cuenta unos que los otros. ¿Sí? No está tan fuerte. No. Entonces, todos estos parámetros, ¿por qué son escalas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando el día de mañana tengamos a un paciente? ¿Por qué? Porque ahora yo le hago una consulta y ustedes piensen 2 minutos. Nosotros estamos hablando que una tensión arterial normal oscila entre 120, 129 a 80, 84. Yo digo que una presión arterial es de 150, 60 de milímetros de mercurio. ¿Ustedes qué me dirían? Que está hipertenso. Hipertenso. Bien, también, muy bien, es hipertensión. Pero, y si yo le digo la misma presión arterial, 150, 80. ¿150-80? A ver, ¿ustedes qué me responderían? Sí, Servín, dígame. Que no escuché, se escucha cortado. ¿Es porque tengo la cara prendida o es la auricular? Entonces sería que tiene una hipertensión sistólica nomás. Es una hipertensión sistólica, por supuesto. Débora, debe ser tu conexión, porque están dando bien todos. Entonces, esas frecuencias, esos parámetros que tenemos que darles sirven para poder tener una referencia para poder trabajar. Si no, sería muy... Ahora vamos a ver. Espera que estoy anotando a la gente que está entrando, si no me olvido.
La última que entró con Suárez. Profe, acaba de mandar un mensaje hace un ratito a la de salud mental avisando que está un poco retrasada porque teníamos Zoom con ella ¿A qué hora? 16:40. 16. 16:40. Le dije que tranquila porque estábamos con usted. ¿Por qué tenían 16:40? No sé. Yo estoy atrasado entonces. Hoy hicimos más tarde, sí, está bien, por si es posible. Bueno, está bien, nosotros, si no, total, lo hablamos un poquito de los signos y después mañana seguimos con esto y lo enganchamos con lo que es práctica profesionalizante. ¿Sí te escucho? Claro, igual está atrasada, ella dijo. Está bien. Va a tardar. Así que bueno, pero igual vamos a tratar de dejar 5 menos cuarto, así si le robo no más que 5 minutos. Después, bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que son los signos vitales. Los signos vitales para todos ustedes, como contestaron. Y hay unas cosas que correcciones para todo el mundo. Entonces, creo que me equivoqué con una alumna, que ahora me voy a fijar en el Classroom, porque de primero le puse que era que iba la mínima y después la máxima. Y es decir, es al revés, es la máxima primero y la mínima después. Creo que si me equivoqué, ahora yo después lo voy a corregir. Cuando nosotros anotamos los signos vitales en una historia clínica, vamos a estar trabajando en un lugar donde todo el mundo sabe las siglas que se anotan. Cuando yo les pregunto a ustedes qué son los signos vitales, no me pueden poner, me pusieron 8 letras, en realidad. ¿Sí? Las 8 letras, yo las conozco, ¿sí? ¿Se entiende? No tenemos que abreviar cuando estamos acá en la escuela, no podemos achicar las palabras. Si las achican para ustedes, no para mí ni para nadie. Es decir, no se pone, le pongo temperatura, le ponen una T que es un signo, con el signo de grado al costado, ¿sí? No corresponde. Si yo le pregunté los signos vitales, ustedes me tenían que haber puesto todos los signos vitales, ¿sí? Como corresponde. Eso es la forma correcta de expresarse, ¿sí? Pero bueno, y después la presión arterial va primero la presión alta y después va la baja. Y si yo creo que la persona que corregí debe saber que yo la corregí, me parece que mal, después me voy a fijar. Que primero iba la baja y después la alta. Primero va la alta y después va la baja. ¿Sí? Como lo puso todo el mundo. Y si me equivoqué o me estoy equivocando, estoy cansado porque hoy fui al médico de vuelta y no sé qué me van a decir mañana. Pero bueno, disculpen, a veces que me pasa. Bueno, lo primero que tenemos que saber nosotros, ¿qué son los signos vitales? ¿Sí? Los signos vitales son parámetros de varias características fisiológicas, las cuales pueden ser variables, visibles y medibles. Esa es la característica que tienen los signos vitales, que son variables, porque todo el mundo tiene diferentes presiones, todo el mundo tiene diferentes temperaturas, todo el mundo tiene diferente pulso, y hasta una misma persona, medidos en tiempos de minutos, puede cambiar, y tienen que ser medibles, si no, no sirven para nada nosotros. ¿Por qué no nos sirven para nada? Porque estos indicadores son los del estado de los órganos fundamentales como el cerebro, el corazón, los pulmones, que reflejan cambios en su función, ¿sí? Para eso son los signos vitales, para fijarnos que estos órganos fundamentales funcionen correctamente. Son los 3 órganos fundamentales. ¿Por qué? Porque, bueno, el cerebro es el que maneja todo el cuerpo, el corazón es el que manda sangre a todo el cuerpo y los pulmones es el que manda el oxígeno a todo el cuerpo. Sin esos 3 elementos nosotros no podríamos vivir. Si se puede vivir con un riñón menos, sí se puede vivir con un riñón menos porque va a filtrar el otro riñón. Se puede vivir con un pulmón menos y se puede vivir, pero la oxigenación del cuerpo sería diferente. Entonces, el cambio de un órgano al otro varía, ¿sí?
también va, esos son el cerebro, el corazón y el pulmón, pero también, junto con la temperatura, vamos a lograr si hay alguna afección o alguna patología en algún otro tipo de órganos, sobre todo en el abdominal. Cuando hay una infección, la temperatura se va a elevar mucho. Vamos a encontrar dentro de lo que es el análisis de laboratorio que van a venir los parámetros anormales, que ya lo vamos a ver después de las vacaciones. Pero entonces lo fundamental es que son parámetros variables, visibles y medibles para saber que los indicadores de los estados de los órganos fundamentales, ¿sí? Para eso utilizamos los signos vitales, ¿sí? Entonces eso es fundamental para empezar, ¿sí? Tenemos que saber qué son los signos vitales. Por eso cuando me siento en la mesa de examen a final de año, le voy a preguntar a ustedes, ¿qué es un signo vital? ¿Qué son los signos vitales? ¿Y para qué utilizamos los signos vitales? ¿Sí? Son preguntas que si ustedes fijan que desde una perspectiva, de una sola, de dos palabras, salen un montón de preguntas que ustedes tienen que saber responderlas correctamente. ¿Para qué utilizamos? Para medir la función de un órgano, ¿sí? Fundamental. ¿Para qué lo utilizamos? Para saber si está bien el órgano. Entonces, todas esas cosas hay que ir llevándola en acorde a lo que se le va a preguntar. Vamos a empezar, y si no terminamos, porque vamos ya, son 1:30, pero si no terminamos, mañana, ¿ustedes tienen clase mañana con alguien? Con usted en prácticas. Nada más, conmigo. Nada más. Están conmigo Sí. mañana. Porque la licenciada Claudia no puede, porque está dando un curso, entonces, pero estoy yo mañana, así que no hay problema. Mañana, no sé, a las 3 de la tarde, ¿le parece bien? Para tener un poquito más de tiempo hasta las 4:30. Así tenemos un poquito más de tiempo, así hablamos de lo que es práctica profesionalizante. También terminamos un poco con esto, porque también entra esto dentro de la práctica profesionalizante, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? El primer signo que vamos a ver es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se dice que es el número de ciclos de respiración completos, es decir, inspiración y expiración, ¿sí? Son los dos ciclos, no uno solo. Yo cuando cuando empecé a estudiar, hace muchos años, contaba los dos, tanto uno, y se me hacía difícil contar las dos frases. Entonces, claro, y cuando notaba en la hoja de mi cuaderno, veía que estaban todos taquicárdicos, porque estaban todos con una frecuencia Disney, tenían mucha más respiración de la que tenían que tener. Entonces, no corresponde. Entonces, tenemos que contar una de las dos, hacemos una sola. ¿Se entiende? Que realizar una persona en un minuto, ¿sí? Por eso que vamos y controlamos 10, 15 segundos y lo multiplicamos por 4, a veces que no da. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria puede respirar en una más larga que la otra, y entonces no es lo mismo. Tenemos que controlarlo durante 1 minuto. Observando los movimientos torácicos abdominales, tanto el tórax como el abdomen, ¿sí? Porque tenemos que verlo, sobre todo lo tenemos que observar de la parte de la cabeza hacia abajo, ¿sí? Para poder ver en las dos partes, tanto el tórax como el abdomen, por iguales, ¿sí? Y ahí vamos a poder contar correctamente la cantidad de respiraciones o de ciclos respiratorios que una persona produce. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Yo después les voy a pasar todo esto que estamos diciendo ahora, lo voy a pasar en un Word, y se lo voy a pasar a ustedes, para que ustedes lo tengan, ¿sí? El objetivo, primero, conocer el número de respiraciones que tiene por minuto y valorar
¿sí? Las características de los ciclos respiratorios, el ritmo y la intensidad. Identificar signos de dificultad respiratoria. Si se respira muy lento, es un signo de dificultad. Y si respira muy rápido, también, porque el oxígeno si respira muy rápido es porque el oxígeno que le ingresa no es el necesario para el cuerpo. Entonces puede haber una obstrucción en las vías respiratorias perdón, que exigen que se respire más veces por minuto. Identificar anormalidades en el paciente, es exactamente lo mismo, ¿sí? Las dificultades que se pueden tener, las anormalidades. Una persona que se está ahogando va a respirar mucho más lento porque está con algo en las vías respiratorias que impiden que respire normalmente. ¿Con qué vamos a utilizar para hacer esta medición? Primero y principal, lo que vamos a utilizar, es decir, los materiales que vamos a poner arriba de la bandeja son el reloj segundero, que lo vamos a tener puesto casi siempre, ¿sí? Con segundero. Ahora se nos está complicando un poco porque muchísimos de los relojes son digitales y no tienen segundero. Antiguamente teníamos el segundero que era mucho más fácil, pero bueno. Y si no, muchas veces en las salas de primeros auxilios o en las guardias hay un reloj gigante, grande, que tiene que estar en todos lados. Primero para controlar todos los signos vitales y segundo para controlar la cantidad de tiempo que se utiliza para reanimar un paciente, que eso lo vamos a ver más adelante. La hoja de registro la tenemos que tener para registrar todo lo que le vamos a hacer al paciente. Un bolígrafo negro. ¿Y por qué aclaro negro? Porque se utiliza, no se usa otro color que no sea el negro, solamente el negro, porque después, si hay que hacer una fotocopia o algo por el estilo, no se puede, a ver que hay fotocopiadoras que no toman el azul, entonces se usa el negro, que es mucho más fácil de que se pueda fotocopiar. No se utiliza rojo ni verde, ¿sí? Porque son para otra cosa, para otras situaciones. Es decir, los colores rojos y verdes lo usan los auditores, nosotros no los tenemos que utilizar, porque los auditores son los que marcan lo que se hizo, lo que se dejó de hacer en el paciente. Son los auditores de las obras sociales. ¿Se entiende? Entonces nosotros no podemos interferir con eso porque es legalmente aceptado. Entonces no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que escribir con lapicera negra, ¿sí? No de nada de colores, ni... Sí. Se puede remarcar, hoy por hoy un remarcador no sale en una fotocopiadora, ¿sí? Se puede remarcar, pero se trata de que la historia clínica quede lo más perfecto posible. Entonces, lapicera negra o bilómer negro. Después tenemos que tener el estetoscopio, ¿sí? Si necesitamos. Y si también se necesita, o en la sala hay un monitor multiparamétrico, que ya después lo vamos a ver. Pero lo primero que se necesita es el reloj, la hoja de enfermería, el bolígrafo negro y nuestra atención. Nosotros tenemos que prestar atención en lo que estamos haciendo. Viene el médico y dice, voy a revisar el paciente, pero lo estoy controlando. Cuando termine de controlar, lo puede revisar. Entonces, sí, pero ustedes se tienen que concentrar en lo que están haciendo, ¿sí? Y sobre todo la respiración, que es muy lábil, ¿sí? No se ve tan fácil como parece. Es decir, acuérdense que ustedes van a ver un paciente que está en decúbito dorsal, acostado, a veces está tapado, hay que tapar un poquito el pecho para poder ver si la respiración está normal o no. Profe, ¿se puede poner la palma de la mano en el pecho? Tórax, como sí. para... Si vemos sí. que no, por la vista a veces uno no puede llegar a tomar esa respiración si es muy superficial, no es tan profunda. Para claro. con la mano quizás una ayuda. Sí, es una ayuda perfectamente. Okay. Perfectamente, Vanina. Vanina, tengo tu apellido. Dame tu apellido, Vanina, que no me acuerdo. ¿Me escuchás, Vanina? Casal. Ah. Casal con Z. Casal. Sí.
Viste, yo te buscaba acá y no te encontraba. Ahí está. Bueno, sí, eso es una ayuda, sí, toda ayuda que tengamos para poder tener los controles de los signos vitales. Si no tenemos el estetoscopio, poner mucha atención cuando entra, es decir, poner a la altura de entre a la altura de la garganta, un poco más abajo, ¿sí? Donde entran los bronquios. Entonces ahí podemos llegar a escuchar la respiración o en la parte del costado de un pulmón, ¿sí? Y escuchar y tener mucha atención, pero lo podemos hacer con la mano, como dice Vanina. Me parece perfecto, ¿sí? Y sobre todo, ahora una pregunta para ustedes, pregunta de examen. Acá, ¿qué es lo que me faltó? ¿Sí? Antes de todo, antes de empezar todo esto, ¿qué me faltó? Lavado de manos. Perfecto, muy bien, el lavado de manos. Nunca se olviden que hay que lavarnos las manos cuando llega un paciente, cuando vamos a ver un paciente y Pónganos cuando... un 10 ahora, profe. Cuando terminamos también. Pónganos el 10 ahora. Claro, sí. Y después, después de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos de vuelta, ¿sí? Después vamos a ver, un día de esto vamos a hacer un taller de lo que es lavado de manos, ¿sí? Como usted me dirá, es reiterativo y repetitivo. Yo tengo 30 años de servicio y hace 30 años que me vienen enseñando a lavarme las manos y a veces que me la lavo mal, por apurado. Entonces, no se cansen de esto que yo acá se repite continuamente lo mismo para que ustedes aprendan y sepan que el lavado de manos es fundamental para hacer todo trabajo con un paciente. Vamos a seguir, y vamos a ir terminando ya porque ya son 40 casi. Y mañana continuamos a partir de las 15, acuérdense, yo lo voy a anotar. Preparación del paciente. ¿Sí? ¿Preparar al paciente para qué? Para tomar una frecuencia respiratoria, sí, porque hay que explicarle lo que se le va a hacer. Cuando nosotros ingresamos a la sala, le vamos a decir, te venimos a tomar, yo me presento, yo soy el licenciado Rubén Beltrano, soy el enfermero de la guardia, te vengo a tomar los signos vitales. Yo el otro día estaba en la sala de guardia, donde tengo mis compañeros que yo fui a ver, y me asombra que Héctor, una persona que está hace 18 años en la guardia, se presenta continuamente. Y también vi la otra, que hay mucha gente que no se presenta al paciente. Y te voy a tener muy en claro eso, porque ustedes tienen que saber cómo presentarse al paciente. ¿Sí? Es decir, yo soy el enfermero que le va a tomar los signos vitales, fulanito tal, que le va a tomar los signos vitales, y que lo necesitamos para que lo vea el médico para que usted se pueda ir de alta, o para que usted le cambie el antibiótico, o para lo que sea. ¿Sí? Entonces tenemos que identificarnos adelante del paciente. Y identificar al paciente. ¿Sí? No es solamente identificarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque después, cuando yo voy a volcar a la hoja de enfermería, tiene que estar en la hoja de enfermería que corresponde, identificar al paciente. Se llama Roberto Páez, ¿sí? Que no es camilla 2 o cama 4 de habitación 4. El paciente tiene nombre y apellido, chicas. Nunca se identifica a un paciente por cama. La cama, el paciente se fue, porque de un día para otro se fue y uno entraste a esa sala y te dice, mira, el de la cama 4, de la habitación 4 está hipertenso. ¿Cómo está hipertenso si ya estaba normal? No, el que estaba allí ya se fue. Entonces, tiene nombre y apellido. Por eso tenemos que identificar al paciente. Informar lo que vamos a hacer, los procedimientos, tanto a él, si él está lúcido, ¿sí? Si está en su cabal o está lúcido, a él o al familiar, ¿sí? Lo que le vamos a hacer. Explicar las conveniencias, como yo recién le decía, es conveniente para que vos te puedas ir de alta o para que, porque el médico tiene que saber cómo estás de la presión arterial o de lo que sea, o de la frecuencia respiratoria que estamos hablando ahora. Entonces eso tiene que ser, y esto lo vamos a ver en todos los pacientes.
Bien. Siempre tenemos que preservar la intimidad, la confidencialidad, ¿sí? No porque un paciente esté con una frecuencia respiratoria muy baja, decirle, tiene una frecuencia muy baja. ¿Por qué? Porque el paciente se va a poner nervioso, ¿sí? Esa es la confidencialidad que vamos a tener con el médico. Con el paciente, si ahora viene el médico, tranquilo, que ahora ya viene el médico, si te pregunta algo. Entonces, sí, esa frecuencia que está mal, si está bien, bueno, hay que decirle, está bien. Si está mal, tanto para arriba como para abajo, hay que responderle que ya va a venir el médico y que lo va a medicar por el problema que está teniendo. ¿Sí? Pero no decirle de darle la información al paciente de inmediato, porque se va a poner nervioso, entonces va a ser peor. La intimidad, por supuesto. En el hospital no hay gran cantidad de biombos, pero hay que tratar de tener biombos, de tener separadores de paciente a paciente. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener que el paciente se encuentre cómodo, ¿sí? Y esté tranquilo. Entonces vamos a tener que esos parámetros de esos signos vitales va a estar muchísimo mejor. ¿Sí? Va a tener otro tipo de parámetros y se puede reflejar que el paciente se va sanando en el transcurso de muy poco tiempo. Colocar al paciente en una posición adecuada, eso lo estamos hablando el otro día. Si el paciente tiene que estar en una intimidad, con intimidad, no alborotar a todo el mundo con los parámetros que tiene, en un lugar cómodo, ¿sí? Sentado o acostado, según como esté el paciente, porque a veces se puede controlar a un paciente sentado en una camilla o se puede estar acostado, no es lo mismo, no varía mucho estar acostado que estar sentado, pero tiene que estar por lo menos después que un paciente llega a la guardia, tratamos de no tomarlo enseguida o inmediatamente, viene caminando, ¿sí? Lo dejamos como unos 10 minutos para que ese paciente se relaje, se tranquilice y ahí sí tomar la presión o la frecuencia respiratoria. Y si nosotros viene un paciente que tiene problemas respiratorios y viene caminando y hace 20 cuadras, por supuesto que va a estar súper exigido en la respiración, que va a tener 38 de frecuencia respiratoria, y va a estar mal, pero si nos sentamos, nos tranquilizamos, entonces ahí vamos a poder saber, por ahí vamos a medir una frecuencia respiratoria de 25, 28, 30, pero porque ya tienen un problema respiratorio de base, pero tampoco vamos a medir los 40 que venían de venir caminando. Así que, pero bueno, esos son las formas de contener a un paciente. Y cuando contamos las respiraciones, tener el tórax, ¿sí? Descubierto, no lo podemos tener con una camisa o tapados, porque no veríamos lo que en realidad tenemos que ver, que es el movimiento torácico, ¿sí? Hay que tratar de tener la mayor parte del tórax descubierto, ¿sí? Guardando siempre la intimidad, ¿sí? No, porque viene una persona, le sacamos la camisa y porque sí, nada más. Explicarle por qué lo tenemos que tener, sino de otra forma es taparlo, ¿sí? Con una sábana para poder contactar en la espalda, levantarle la camisa, es decir, todas esas cosas para que la intimidad del paciente quede resguardada, siempre teniendo esos pequeños, ¿cómo se llama? Delicadezas, ¿sí? Para con el paciente. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Sí, para ¿Cómo eso. hacemos para que el paciente no altere la respiración cuando se la vamos a valorar? En muchos casos, cuando lo tomamos encubierto, vamos a decirle así, ¿sí? Encubierto, ¿por qué? Porque mientras que le tomamos la temperatura, ¿sí? Estamos tomando la frecuencia respiratoria. ¿Se entiende?
Sí, tomamos la temperatura y mientras vamos viendo cómo está respirando. Está respirando bien, se está respirando con esfuerzo, se está respirando muy lento. Entonces, todas esas cosas vamos a ir aprendiendo en el transcurso después de cuando hacemos una actividad. Hay muchas trampas que no trampas, sino formas de poder tomar, es justamente un signo vital que se puede alterar, es justamente la respiración, porque uno se agita cuando le van a tomar la respiración. Estaré respirando bien, estaré respirando mal, entonces justamente la pregunta es tomarse bien encubierto. Si le tomo la temperatura y le estoy controlando. Entonces cuando tengo un paciente yo en la guardia, o en la sala, estoy tomando la temperatura, le apoyo mi mano, ¿sí? En el hombro, estoy acá en el hombro, ¿sí? Porque acá en el hombro también, acá la altura está en la parte del hombro, si nosotros vemos, yo acá estoy haciendo esfuerzo, si me estoy esforzando, ¿sí? Se ve que se levanta, ¿sí? Entonces, si vos agarrás el hombro, en vez de agarrarlo como lo agarramos así, lo agarramos al revés, tenemos la punta de los dedos que llegan al pecho, bien acá a la altura del pecho, ¿sí? Entonces ahí podemos, entonces es una forma encubierta para que el paciente no se dé cuenta de que yo le estoy controlando la respiración. Pero bueno, esas son trampas que tenemos que hacer para la buena atención del paciente. Lo que tenemos que saber de las características de la respiración, que son la frecuencia, la profundidad y el ritmo. ¿Sí? Las tres cosas que tenemos que saber para saber si una respiración está correcta o no está correcta. ¿Sí? La frecuencia es el número de respiraciones por minuto, ¿sí? Que se hace, varía con la edad, según la edad, según la cantidad de respiraciones que tenemos. En relación, en el recién nacido, después le voy a mandar una tablilla donde están todos los ritmos, y en el niño están aumentadas. Yo cuando por primera vez vi a una criatura, primero me asusté cuando escuché el ruido del corazón. Estaba, en esa época no había ecografías, se escuchaba con el timbal, esa corneta, ¿sí? Que se ve que usan las obstetras o los tetras, por eso se escuchaba con eso. Y cuando escuché un corazón de un bebé en una panza de una mamá, se escuchaba que parecía que estuviera por estallar. Es decir, si ustedes van a lo que es en el bebé, tiene una frecuencia de 120, 130, 140. ¿Y cómo puede ser que ese corazoncito que es chiquitito así, porque es chiquitito así, no sé si esto es grande, me parece, gasta tantas veces por minuto? ¿Sí? Y en un cuerpito que tiene 2 centímetros. Entonces, si no entendía, entonces hasta que llegué a que las personas, los niños, tienen mayores frecuencias de todo, tanto respiratoria, cardíaca, la presión a veces que es. Nosotros vemos una frecuencia, una tensión arterial de 120, 80 en una criatura, es decir, que es mucho, pero es la frecuencia que tiene que tener. Entonces, todas esas cosas, pero bueno, la frecuencia del niño va a estar aumentada. En los ancianos, sin embargo, disminuye debido al cambio fisiológico propio del envejecimiento del corazón, de los pulmones, perdón, de los pulmones, ¿sí? O de la flexibilidad que tiene la caja torácica de expandirse y retrotraerse para apretar los pulmones. También se modifica con el ejercicio físico. La persona que ya tiene movimiento físico o hace deporte también le cambia la frecuencia respiratoria. Perdón. La profundidad, ¿sí? Es el volumen del aire que se inhala y se exhala en cada respiración, ¿sí? Ahí vamos a medir si es mucho, si es poco, ¿sí? Entonces el volumen del aire que se inhala y se exhala en cada respiración. Generalmente se suele distinguir entre profundo y superficial.
La primera es aquella en la cual el volumen respiratorio pulmonar es grande, es decir, cuando se abre todo el pecho para tener más amplitud y más ingreso de aire, ¿sí? O cuando nosotros decimos suspiró, ¿sí? Sí, porque amplió los pulmones para que entre más aire, porque está caminando o porque está haciendo un esfuerzo que necesita más aire del común. Interviene en el proceso respiratorio la mayor parte de los pulmones, es decir, no entra el pulmón, en el pulmón no entra en todo el pulmón aire, va a entrar, sí, en la parte superior del pulmón hasta la tercera, cuarta parte, después se va a repartir, ¿sí?, en los pulmones, pero después que ya tuvimos la segunda inhalación de aire. Es decir, en cada respiración uno va haciendo como si fuera que tuviera una estantería, ¿sí?, de 3 puntos, ¿sí? Entonces, la mercadería que entra la voy a poner arriba de todo. Entonces, después cuando compro mercadería nueva, bajo esa estante al segundo estante y pongo la mercadería nueva arriba, y así sucesivamente. Es un ejemplo pavo, pero que sirve para lo que estamos explicando. Y el ritmo, me voy ya. El ritmo alude a las regularidades de las inspiraciones de la expiración. Alude a la regularidad de la inspiración y de la respiración. Es decir, la regularidad tiene que ser siempre la misma frecuencia. ¿Sí? Si nosotros respiramos 17 veces por minuto, un número, vamos a decir, siempre tenemos que respirar 17 minutos, 17 o 16 o 18. ¿Sí? Esa sería la frecuencia de la regularidad. ¿Sí? Entre 16 y 18, porque vos estás respirando 17 veces por minuto. Yo ahora que estoy hablando con ustedes, respiro mucho más veces. ¿Por qué? Porque uno tiene la adrenalina de que tiene que estar continuamente hablando y leyendo y buscando la forma de que ustedes entiendan las cosas. Entonces uno tiene, la oxigenación que uno produce tiene que ser mayor para que ustedes no se asombren de lo que estoy diciendo. Entonces, todas estas cosas sirven para el ritmo, nos sirve a nosotros de poder regular ese ritmo y poder estar tranquilos delante de ustedes. Bien, dejamos acá, seguimos mañana, tenemos mañana un día de 1 hora y media, mañana sí vamos a trabajar bastante, porque tenemos que terminar con esto. Si no terminamos con esto, primero vamos a terminar con lo que terminamos de ayer, que en realidad es de la materia, que es el examen físico, y después yo ya subí una parte, creo que subí subí la clase de ayer y subí el PowerPoint, ¿sí?, de ayer. Igual voy a hacer hoy, no tengo el PowerPoint terminado porque no lo pude terminar, así que el PowerPoint se lo debo para más adelante, pero sí voy a subir la clase de hoy, y si tengo algo de material en la computadora, también lo voy a subir para que ustedes lo vayan bien. Chicas, espero que tengan que ver con salud mental y mil disculpas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, salud. Saludos. Chao.